«Mami, ¿por qué estás temblando?». Ella miró a su hijo que jugaba con los dulces de colores en el carrito y se dio cuenta de que sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la bolsa de caramelos. A lo lejos, entre la multitud del mercado de Sevilla, una figura familiar se acercaba con pasos decididos. Su corazón se detuvo. «No es nada, amor, sigue jugando», murmuró, tratando de mantener la voz tranquila mientras ordenaba los dulces con movimientos mecánicos. El sol de la tarde caía implacable sobre las calles empedradas y el aroma a azahar se mezclaba con el sudor y la tensión que sentía crecer en su pecho. Hacía 5 años que había llegado a Sevilla, con el vientre abultado y el corazón roto, buscando un lugar donde esconderse del mundo y de los recuerdos. Había construido una vida pequeña pero suya, su carrito de dulces, su apartamento modesto, su hijo hermoso que era la luz de sus días, pero ahora él estaba allí. Alejandro Mendoza caminaba hacia ella con esa elegancia natural que siempre lo había caracterizado, vestido con un traje oscuro que contrastaba con el ambiente colorido del mercado. Su cabello negro tenía algunas canas nuevas en las sienes y su rostro conservaba esa intensidad que una vez la había vuelto loca. Parecía mayor, más serio, pero seguía siendo devastadoramente hermoso. Ella quiso correr, quiso tomar a Mateo en brazos y desaparecer entre la multitud, como había hecho tantas veces en sus pesadillas, pero sus piernas no respondían. Ella, su nombre sonó diferente en sus labios, más grave, cargado de algo que no podía identificar. Levantó la vista lentamente, preparándose para enfrentar esos ojos verdes que habían perseguido sus sueños durante 5 años. Pero Alejandro no la estaba mirando a ella. Su mirada estaba fija en Mateo, que había dejado de jugar y observaba al desconocido con curiosidad infantil. El niño tenía los ojos verdes más hermosos que ella hubiera visto jamás, exactamente del mismo color que los del hombre que tenía enfrente. Alejandro se quedó inmóvil como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», susurró, y su voz se quebró ligeramente. Mateo sonrió con esa naturalidad propia de los niños y se acercó a Alejandro sin ningún temor. «¿Eres amigo de mi mami?», preguntó alzando la carita hacia él. Alejandro se agachó lentamente, poniéndose a la altura del niño. Sus manos temblaron cuando extendió una hacia el rostro pequeño, pero se detuvo a centímetros de tocarlo. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz ronca. «Mateo», respondió el niño orgulloso. «Tengo 4 años y ayudo a mami con los dulces. ¿Quieres probar uno? Los de fresa son mis favoritos». Ella observaba la escena con el corazón a punto de salírsele del pecho. Vio cómo Alejandro estudiaba cada detalle del rostro de Mateo, la forma de sus ojos, la curva de su sonrisa, la manera en que inclinaba la cabeza cuando hablaba. Rasgos que eran suyos, pero que también pertenecían al hombre que tenía enfrente. «Son muy bonitos tus ojos», murmuró Alejandro, y su voz sonaba extrañamente emocional. «Mami dice que son como los de un príncipe de cuento», respondió Mateo riendo. «Pero yo prefiero ser pirata». Alejandro sonrió por primera vez, y esa sonrisa rompió algo dentro del pecho de ella. Era la misma sonrisa que la había enamorado una vez, la misma que había visto en sueños todas las noches durante 5 años. Lentamente, Alejandro se incorporó y la miró directamente. Ella vio en sus ojos una mezcla de shock, dolor y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «¿Cuántos años dijiste que tenías?», le preguntó a Mateo, aunque sus ojos no se apartaron de los de ella. 4, respondió el niño volviendo a sus dulces. La matemática era simple y devastadora. Alejandro la entendió al instante. El mercado siguió bullendo a su alrededor, los vendedores gritando sus ofertas, los turistas riéndose y tomando fotos, pero para ella el mundo se había reducido a esos ojos verdes que la miraban con una intensidad que la atravesaba. «Tenemos que hablar», dijo él, y no era una petición. «No hay nada de qué hablar», respondió ella, tratando de sonar firme, pero su voz salió quebrada. «¿En serio?». Alejandro dio un paso hacia ella y ella percibió ese aroma que conocía tan bien, una mezcla de colonia cara y algo indefiniblemente masculino que la transportó inmediatamente a noches de verano y sábanas arrugadas. «Nada de qué hablar». Volvió a mirar a Mateo, que seguía jugando ajeno a la tensión que crecía entre los adultos. «Él tiene mis ojos», ella. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas
que se extendían hasta tocar cada rincón de su mundo cuidadosamente construido. Ella cerró los ojos, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Había imaginado este momento miles de veces. Había ensayado las palabras que diría, las explicaciones que daría, pero ahora que estaba aquí, toda su preparación se desvanecía. «Él tiene sus ojos», murmuró, más para sí misma que para él. Alejandro se acercó otro paso, hasta que pudo oler su perfume, hasta que pudo ver las pequeñas pecas que tenía en la nariz y que siempre había amado besar. «Y tú todavía tienes mi corazón», pensó, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, demasiado grandes y peligrosas para ser pronunciadas. En lugar de hablar, extendió la mano hacia ella, deteniéndose justo antes de tocar su rostro. 5 años, Ela, 5 años buscándote. Ella abrió los ojos, y él vio en ellos todo el dolor que había cargado durante estos años, lágrimas que no caían, pero que estaban ahí, esperando. «No me buscaste lo suficiente», susurró, y con esas palabras, el pasado que ambos habían tratado de enterrar emergió como una ola gigantesca, amenazando con arrastrarlos a ambos de vuelta al lugar donde todo había comenzado y terminado a la vez. «Vamos, Mateo, es hora de irnos», dijo Ela, recogiendo los dulces con movimientos bruscos. «Pero mami, el señor no ha probado los caramelos de fresa», protestó el niño extendiendo una bolsita hacia Alejandro. «El señor tiene que irse», respondió ella sin mirarlo, pero sintió cómo él se acercaba más. «En realidad, tengo todo el tiempo del mundo», murmuró Alejandro aceptando los dulces de manos de Mateo. «Gracias, campeón». Ella levantó la cabeza bruscamente. Esa palabra, campeón, la misma que él solía susurrarle al oído cuando ella se quedaba dormida en sus brazos después de hacer el amor en la playa de Cádiz. El recuerdo la golpeó como una bofetada. «No tienes derecho», siseó entre dientes. «¿Derecho a qué? ¿A conocer a mi hijo?». Las palabras fueron como un puñal. Mateo los miraba confundido, percibiendo la tensión pero sin entenderla. «Mami, ¿por qué estás enojada?». Ella se arrodilló junto a él, tratando de suavizar su expresión. «No estoy enojada, amor, solo cansada. ¿Por qué no vas a comprarme una botella de agua en el puesto de María?». Le dio unas monedas. «Toma tu tiempo, habla con ella. Sabes que le encanta escuchar tus historias». Mateo asintió y corrió hacia el puesto cercano. Ella esperó hasta que estuvo lo suficientemente lejos antes de enfrentar a Alejandro. «¿Cómo te atreves a aparecer después de 5 años y reclamar derechos sobre él?». «¿Reclamar?». Alejandro la miró incrédulo. «Yo ni siquiera sabía que existía». «Claro que no sabías», explotó, «porque desapareciste como si nunca hubiéramos significado nada para ti». El dolor en su voz lo atravesó. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella recordaba demasiado bien. «Yo te busqué, Ela, durante meses, años. Volví a Cádiz. Pregunté por ti en cada hotel, en cada restaurante. Mentiroso». «No es mentira». Su voz se alzó, atrayendo algunas miradas. «Te busqué hasta que…». Se detuvo abruptamente, como si las palabras le quemaran la garganta. «¿Hasta que qué, Alejandro? ¿Hasta que encontraste a alguien mejor? ¿Hasta que te aburriste del juego?». Él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Dolor, frustración, algo más profundo. «Hasta que tuve el accidente». Ella sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué accidente?». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si revivir el recuerdo le causara dolor físico. 3 meses después de que terminaras las vacaciones, un accidente de coche. Estuve en coma durante semanas y cuando desperté, se tocó la sien. Los médicos dijeron que había perdido parte de la memoria. Meses enteros, borrados. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué recuerdas de ese verano? «Fragmentos», murmuró él, acercándose un paso. «Recuerdo tus manos en mi pecho, el sabor de tu piel después de nadar en el mar, la manera en que gemías mi nombre cuando…». «Para», susurró ella retrocediendo. «Recuerdo que te amaba», continuó sin detenerse. «Recuerdo que planeaba pedirte que te quedaras, que no regresaras a Madrid. Recuerdo que quería darte esto». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo azul gastada por el tiempo. Ella se quedó sin aire, literalmente sin aire. «Llevaba esto conmigo el día del accidente», dijo él,
abriendo la caja. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso, con una piedra que brillaba como el mar bajo el sol. Iba a buscarte, a Madrid. Tenía tu dirección, tu teléfono. Todo estaba en mi chaqueta cuando chocaron conmigo. Las lágrimas que él había contenido durante 5 años finalmente comenzaron a caer. No, no puede ser verdad. La policía me devolvió tus datos meses después, cuando salí del hospital. Pero cuando llamé, el número ya no existía. Cuando fui a la dirección, ya no vivías allí. Ella se llevó las manos al rostro, tratando de controlar los sollozos que amenazaban con escapar. Me mudé cuando supe que estaba embarazada. No podía permitir que mi familia supiera. La vergüenza. ¿Vergüenza? La voz de Alejandro sonó herida. Vergüenza de llevar a mi hijo. Vergüenza de haber sido tan estúpida, gritó. De haber creído que un hombre como tú podría enamorarse de verdad de una chica como yo. Las palabras flotaron entre ellos como cristales rotos. Alejandro se quedó inmóvil, mirándola como si acabara de abofetearlo. ¿Una chica como tú?, repitió lentamente. ¿Te refieres a la chica más hermosa, inteligente y valiente que he conocido en mi vida? ¿La única mujer que ha logrado que mi corazón latiera de verdad? Alejandro, no. La mujer de la que me enamoré tan perdidamente que 5 años después sigo sin poder estar con nadie más. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Él se acercó más, tanto que pudo sentir el calor de su cuerpo. No ha habido nadie más, Ela, ni una sola mujer en 5 años, porque ninguna eres tú. La intensidad en sus ojos la paralizó. Era la misma mirada que recordaba de aquellas noches de verano, cuando él la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Yo también, susurró sin poder evitarlo. Tampoco ¿No? Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Cómo podría? Cuando cada vez que un hombre me tocaba, cerraba los ojos y solo podía pensar en ti. En cómo sabías exactamente dónde poner las manos para volverme loca. En cómo me besabas hasta que me olvidaba de mi propio nombre. Alejandro extendió las manos lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, le tomó el rostro entre las palmas, con una ternura que la desarmó completamente. Dime que todavía sientes algo, murmuró, su aliento acariciando sus labios. Dime que no soy el único que ha vivido como un fantasma todos estos años. Ella cerró los ojos, estremeciéndose bajo su toque. Su cuerpo recordaba perfectamente esas manos, la manera en que la hacían sentir viva, deseada, amada. Alejandro, ¿todavía sientes algo por mí, Ela? Ella abrió los ojos y lo miró directamente. En lugar de responder con palabras, simplemente cerró los ojos y se estremeció visiblemente bajo su toque, entregándose por completo a la sensación que había extrañado desesperadamente durante 5 largos años. En la distancia, Mateo reía con María, ajeno al momento que estaba cambiando para siempre el curso de sus vidas. Espera un momento, hermosa. Antes de continuar con esta historia que nos tiene a todos con el corazón acelerado, me muero de curiosidad. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en tu cama, tapada con una manta, mientras imaginas cada detalle de esta química explosiva entre ella y Alejandro? ¿O tal vez estás en el trabajo, con los audífonos puestos, tratando de disimular esas sonrisas cuando Alejandro le toca el rostro? ¿Sabes qué? Me encanta saber que estás ahí, del otro lado de la pantalla, viviendo esta historia conmigo. Cada like que dejas, cada comentario que escribes, lo leo todo. En serio, respondo cada uno porque me fascina conocer qué piensas, qué sientes con cada capítulo. Así que no seas tímida, hermosa. Déjame ese like si tu corazón también se aceleró cuando Alejandro preguntó, ¿todavía sientes algo por mí? Y cuéntame en los comentarios, ¿tú también tienes esa persona que te desarma con una sola mirada? Porque algo me dice que esta historia te está tocando fibras muy profundas. Ahora sí, sigamos con esta historia que apenas está comenzando a ponerse intensa. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Mateo corrió hacia ellos con una botella de agua y los ojos brillantes de emoción. María dice que conoces los mejores sitios de la ciudad. ¿Es verdad? Ella se apartó rápidamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Alejandro guardó la cajita del anillo, pero su mirada no se apartó de ella. «Es verdad, campeón», respondió, agachándose a la altura del niño. «¿Te gustaría que te enseñara algunos?» «Sí, mami, podemos, por favor». Ella miró a su hijo,
luego a Alejandro. La súplica silenciosa en los ojos de él la desarmó. Solo por un rato, murmuró. El resto de la tarde transcurrió como en un sueño extraño. Alejandro los llevó por los rincones más hermosos de Sevilla, el Alcázar con sus jardines perfumados, la catedral imponente, las callejuelas del barrio Santa Cruz, donde Mateo perseguía gatos callejeros mientras reía. Ella los observaba desde la distancia, fingiendo ordenar el carrito de dulces que habían llevado consigo. Vio cómo Alejandro alzaba a Mateo para que pudiera tocar las naranjas de los árboles, cómo le explicaba la historia de cada edificio con paciencia infinita, cómo el niño se había prendado instantáneamente de él. ¿Sabes qué?, le dijo Mateo a Alejandro mientras caminaban por la Plaza de España. Creo que eres el hombre más genial que conozco. ¿En serio?, preguntó Alejandro y su voz sonó ligeramente ronca. Sí, ojalá fueras mi papá. Ella sintió que el mundo se detenía. Alejandro se quedó inmóvil, mirando al niño con una expresión de dolor y asombro mezclados. ¿Tu papá?, preguntó suavemente. Mami dice que mi papá tuvo que irse muy lejos antes de que yo naciera, pero que me ama mucho, aunque no pueda estar conmigo. Alejandro miró hacia ella por encima de la cabeza del niño. Sus ojos estaban húmedos. Estoy seguro de que sí te ama, Mateo. Muchísimo. Cuando regresaron al mercado al atardecer, ella tenía el corazón hecho pedazos. Ver a Alejandro con su hijo había sido como ver dos piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente. Ayúdame a cerrar, le dijo mientras empacaba los dulces restantes. Trabajaron en silencio, pero era un silencio cargado de electricidad. Cada vez que él le pasaba algo, sus dedos se rozaban. Cuando él se estiró para alcanzar una caja alta, ella pudo oler su colonia y tuvo que cerrar los ojos para controlarse. Voy a llevar esto al almacén, murmuró ella cuando terminaron. Mateo, quédate con Alejandro. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él. No, pero él la siguió de todas formas. El pequeño almacén estaba detrás del mercado, en un callejón estrecho. Ella abrió la puerta con manos temblorosas, consciente de que él estaba justo detrás. Ella, su nombre sonó como una caricia. Ella dejó las cajas en el suelo y se giró lentamente. Estaban solos por primera vez en 5 años. El espacio era pequeño, íntimo. La luz dorada del atardecer se filtraba por una ventana alta, creando sombras danzantes en las paredes. No deberías haber venido, susurró. ¿Por qué? Él se acercó un paso. ¿Porque tienes miedo de lo que podrías sentir? Porque tengo miedo de lo que ya siento. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Alejandro sonrió lentamente, esa sonrisa devastadora que una vez había sido su perdición. ¿Y qué sientes? Ella retrocedió hasta que su espalda tocó la pared fría. Alejandro. No podemos ¿qué? Él siguió acercándose, hasta que estuvo tan cerca que pudo ver las motas doradas en sus ojos verdes. ¿No podemos hablar de lo que pasó hoy? ¿De cómo te derretiste cuando te toqué la cara? Eso no significa nada, ¿no? Él apoyó una mano en la pared, junto a su cabeza. Entonces no te importará si hago esto. Se acercó más, tanto que sus alientos se mezclaron. Ella podía sentir el calor de su cuerpo, la fuerza contenida en sus músculos. ¿Qué haces?, susurró, aunque su cuerpo ya había comenzado a traicionarla. Te estoy demostrando que mientes, murmuró él acercando sus labios a su oído. Tu cuerpo me recuerda, Ela. Puedo sentir cómo tu respiración se acelera, cómo tu piel se eriza cuando estoy cerca. Ella cerró los ojos, luchando contra las sensaciones que la invadían. Para, ¿quieres que pare? Él deslizó la mano libre hasta su cintura, sin tocarla realmente, solo dejando que sintiera el calor de su palma. Porque si me dices que pare, lo haré. Pero mírame a los ojos y dímelo. Ella abrió los ojos lentamente. Lo que vio en su mirada la desarmó completamente. Deseo, sí, pero también ternura, vulnerabilidad, amor. No quiero solo respuestas, ella, murmuró él acercándose hasta que sus labios rozaron apenas su mejilla. Te quiero a ti, toda tú, como antes, como siempre. Alejandro, dime que no sientes nada y me iré. Dime que no te acuerdas de cómo te hacía sentir, de cómo encajábamos perfectamente, de cómo gritabas mi nombre cuando... ¡Cállate!, exclamó ella, pero su voz sonó más como una súplica que como una orden. Él sonrió y con cuidado infinito, como si fuera algo frágil y precioso, apoyó su otra mano en la pared al otro lado de su cabeza
encerrándola entre sus brazos sin tocarla. «Hazme callar», desafió suavemente. Ella lo miró a los ojos, sintiendo que se ahogaba en esas profundidades verdes que tan bien conocía. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Esto es una locura», susurró. «La locura más hermosa del mundo». Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, como si los 5 años de separación no hubieran existido nunca, ella alzó las manos y las enredó en su cabello, atrayéndolo hacia sí. El beso fue explosivo, lento al principio, como un reconocimiento mutuo, luego más profundo, más desesperado. 5 años de soledad, de noches en vela, de sueños húmedos y corazones rotos, se volcaron en ese beso. Él la pegó contra la pared con cuidado, su cuerpo duro y cálido contra el de ella. Sus manos encontraron su cintura, su espalda, como si estuviera memorizando cada curva. «Dios, cómo te he extrañado», murmuró contra sus labios. «Alejandro». Ella no pudo terminar la frase porque él la besó de nuevo, esta vez con una pasión que la hizo ver estrellas. El sonido de la voz de Mateo a lo lejos los separó abruptamente. «Mami, ¿dónde están?». Ella se apartó de él, jadeando, con los labios hinchados y los ojos brillantes. Alejandro tenía el cabello revuelto y la respiración agitada. Esto no cambia nada», murmuró ella tratando de recuperar la compostura. Él la miró directamente a los ojos, con una intensidad que la atravesó. «Lo cambia todo», respondió con absoluta certeza, y mientras salían del almacén para reunirse con Mateo, ambos sabían que tenía razón. El timbre de su apartamento sonó a las 7 de la mañana. Ella abrió la puerta esperando ver al repartidor de suministros para su negocio, pero se encontró con un hombre en traje gris que sostenía un maletín de cuero. «Señorita Morales, soy Julián Herrera, abogado del bufete Mendoza y Asociados. Necesitamos hablar». El apellido la golpeó como un martillo. «Mendoza, la familia de Alejandro». «No tengo nada que hablar con ustedes», murmuró, tratando de cerrar la puerta. «Se trata de su hijo, señorita, el niño que está desayunando ahí dentro». Ella se paralizó. ¿Cómo sabía que Mateo estaba desayunando? ¿Cómo se atreve? «Mi cliente está muy preocupado por el bienestar del menor, un niño de 4 años viviendo en estas condiciones». La manera despectiva en que miró su modesto apartamento la hizo hervir de rabia. «Fuera de mi casa, ahora, señorita Morales, seamos civilizados. Solo queremos lo mejor para el niño. Una educación adecuada, estabilidad económica, un futuro prometedor. He dicho que se vaya». «5 días, señorita. Tiene 5 días para considerar nuestra propuesta. De lo contrario, nos veremos obligados a iniciar acciones legales para determinar la custodia del menor». Le extendió una tarjeta que ella no tomó. «Mi hijo no está en venta. Todo tiene un precio, señorita Morales, incluso el amor maternal». Cerró la puerta de un golpe, temblando de ira y miedo. ¿Cómo habían descubierto tan rápido sobre Mateo? Alejandro llevaba apenas 2 días de vuelta en su vida. «¿Mami? ¿Quién era?», preguntó Mateo desde la cocina. «Nadie importante, amor, termina tu desayuno». Pero no era nadie importante. Era su peor pesadilla hecha realidad. 1 hora después, mientras preparaba el carrito para ir al mercado, su teléfono sonó. Un número desconocido. ¿Ella? «Soy Teresa, la prima de Alejandro. Necesitamos vernos. Urgente. No quiero hablar con nadie de su familia. Escúchame bien. Si realmente amas a ese niño, me escucharás. Café Central, en 1 hora. Ven sola». La línea se cortó. Teresa Mendoza era una mujer elegante de unos 35 años, con el cabello castaño recogido en un moño perfecto y unos ojos que parecían ver demasiado. «Siéntate», le dijo cuando ella llegó al café. «Tenemos poco tiempo». «¿Tiempo para qué?». «Para evitar que mi tío destruya tu vida y la de Alejandro en el proceso». Ella se sentó lentamente. «¿Tu tío?». «Ricardo Mendoza, el hermano del padre de Alejandro y socio principal del bufete. Es quien envió al abogado esta mañana». «Pero Alejandro apenas descubrió ayer que Mateo existe». «¿Tú crees?». Teresa la miró con tristeza. Ella: «Mi tío lleva investigándote desde hace 3 años». El mundo se tambaleó bajo sus pies. «¿Qué?». «Cuando Alejandro salió del hospital después del accidente, estaba obsesionado contigo. Hablaba de una chica de Madrid. Decía que tenía que encontrarte. Mi tío contrató investigadores privados. Eso es imposible. Cambié de apellido, de ciudad. Te encontraron
cuando Mateo cumplió 2 años. Sabemos todo: dónde vives, dónde trabajas, que el niño nació exactamente 9 meses después de que Alejandro regresara de Cádiz. Ella sintió náuseas. Entonces, ¿por qué Alejandro no? Porque mi tío nunca le dijo nada. Le mintió. Le dijo que los investigadores no habían encontrado rastro tuyo, que probablemente habías dado un nombre falso. ¿Por qué haría eso? Teresa suspiró profundamente. Porque un hijo ilegítimo no encaja en los planes de la familia Mendoza. Alejandro está comprometido para casarse con la hija de un socio comercial importante. La boda es en 6 meses. Ella sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Comprometido? Un matrimonio arreglado. Alejandro lo acepta porque cree que nunca te encontrará, que tú representas un pasado que no puede recuperar. Pero ayer se escapó de una reunión familiar cuando supo que estabas en Sevilla. Mi tío está furioso. Por eso envió al abogado. Quiere asustarte para que te vayas antes de que Alejandro descubra la verdad. Ella se llevó las manos a la cabeza, tratando de procesar toda la información. ¿Qué verdad? Que lo han estado manipulando durante años, que tienen documentos, fotos, evidencia de que tú y Mateo existen desde hace tiempo. Teresa deslizó una carpeta a través de la mesa. Todo está ahí. Informes de los investigadores, fotos de ustedes dos, incluso certificados médicos que prueban que Alejandro es el padre de Mateo. Ella abrió la carpeta con manos temblorosas. Efectivamente, había fotos suyas con Mateo en el parque, comprando en el mercado, incluso algunas tomadas desde lejos de su apartamento. Esto es acoso, es poder, y mi tío lo usará para quitarte a Mateo si es necesario. ¿Por qué me ayudas? Teresa sonrió tristemente. Porque vi cómo Alejandro regresó anoche a casa. Lo conozco desde que éramos niños y nunca lo había visto tan vivo, tan real. Durante años ha sido como un fantasma, cumpliendo órdenes, aceptando decisiones que otros toman por él. Se inclinó hacia adelante. Y porque ayer, por primera vez en 5 años, mencionó tu nombre, dijo que había encontrado a la mujer que ama. Esa noche, ella acostó a Mateo y se quedó sentada en la cocina, mirando la carpeta que Teresa le había dado. Las fotos la perturbaban profundamente. Su vida privada expuesta, documentada, analizada por extraños. El timbre sonó a las 11 de la noche. Sabía quién era antes de abrir. Alejandro estaba en el umbral, con el cabello revuelto y los ojos brillantes de emoción. Ella: tengo que contarte algo increíble. Mi padre se detuvo al ver su expresión. ¿Qué pasa? ¿Has estado llorando? Ella le mostró la carpeta silenciosamente. Vio cómo su rostro cambiaba mientras hojeaba las páginas, cómo la alegría se transformaba en confusión, luego en ira, finalmente en algo que parecía dolor físico. Dios mío, murmuró. Sabían todo este tiempo. Tu tío me amenazó esta mañana. Dice que me quitará a Mateo. Alejandro tiró la carpeta al suelo con violencia, por encima de mi cadáver. Se acercó a ella y la tomó en sus brazos con desesperación. Ella: perdóname. No sabía nada de esto. Te juro que no sabía nada. Lo sé, susurró ella contra su pecho. Teresa me lo explicó todo. ¿Teresa? ¿Hablaste con Teresa? Me contó sobre tu compromiso. Alejandro se tensó. Eso se acabó. Esta tarde rompí el compromiso. Le dije a mi padre que no me casaría con una mujer que no amo cuando la mujer de mi vida está aquí, en Sevilla. Ella levantó la vista hacia él. ¿Hiciste qué? Fui robado de ti. Ella: durante 5 años me robaron la posibilidad de estar contigo, de conocer a mi hijo, de ser feliz. No permitiré que me roben ni un día más. La besó entonces, con una pasión desesperada que hablaba de años perdidos y futuros inciertos. Ella correspondió con la misma intensidad, con 5 años de soledad y dolor volcándose en ese beso. Las manos de él encontraron su cabello, su espalda, como si estuviera tratando de memorizarla. Las de ella se aferraron a su camisa, tirando hasta que los botones saltaron. Ella, murmuró él contra su cuello. Te he extrañado tanto que duele. Yo también, susurró ella, sintiendo cómo él la levantaba y la sentaba en la mesa de la cocina. Cada noche, cada día. Se besaron de nuevo, esta vez con más urgencia. Las manos de Alejandro temblaban mientras acariciaba su rostro, como si todavía no pudiera creer que ella estaba allí. No me dejes ir esta vez, susurró él. Nunca, prometió ella, nunca más. Desde su habitación llegó la voz adormilada de Mateo. Mami,
¿Está todo bien? Se separaron, jadeando. Alejandro apoyó su frente contra la de ella. Ve con él, murmuró. Yo recojo esto. Cuando ella regresó de tranquilizar a Mateo, encontró a Alejandro sentado en su sofá, con la carpeta en las manos y una expresión de determinación férrea en el rostro. Esto termina ahora, dijo. Mañana mismo iré a enfrentar a mi tío. Y después la miró con una intensidad que la atravesó. Después, si tú quieres, comenzaremos la vida que deberíamos haber tenido hace 5 años. Ella se acercó y se sentó junto a él tomando su mano. ¿Y si tu familia te desheredada? ¿Y si pierdes todo? Alejandro sonrió, llevándose su mano a los labios. Ya lo perdí todo una vez cuando te perdí a ti. Ahora sé que lo único que realmente importa está en esta habitación. En la distancia se escuchó el sonido de Mateo riéndose en sueños, y ambos supieron que lucharían con uñas y dientes por proteger esa risa, esa felicidad, esa familia que el destino finalmente les había devuelto. La citación judicial llegó al día siguiente por la mañana. Papel oficial, sello del juzgado, palabras que helaban la sangre, procedimiento de determinación de custodia del menor Mateo Morales. Ella leyó el documento con las manos temblando mientras Mateo jugaba en el salón, ajeno a que su mundo estaba a punto de colapsar. «No pueden hacer esto», murmuró marcando el número de Alejandro con dedos torpes. «Ella, respira». Su voz sonaba tensa al otro lado de la línea. «Estoy en el despacho de mi tío ahora mismo. Teresa está conmigo. Tenemos un plan. Alejandro dice que la audiencia es en 3 días. 3 días para decidir si me quitan a mi hijo. Eso no va a pasar, te lo prometo». Pero su voz sonaba menos convincente de lo que ella necesitaba escuchar. Esa tarde, mientras trabajaba en el mercado con movimientos mecánicos, apenas logró vender la mitad de sus dulces. Los otros vendedores la miraban con preocupación. María, la del puesto de agua, se acercó durante la hora de menos actividad. «Niña, tienes cara de susto. ¿Qué te pasa?» «Nada, María, solo cansancio. ¿Y el hombre guapo que vino ayer? Se veía que te conocía bien». «Muy bien», pensó ella. La conocía mejor que nadie en el mundo. Sabía exactamente cómo hacerla temblar con una sola mirada. «Es complicado. Los hombres buenos siempre lo son, mija. Los que valen la pena nunca son fáciles». Cuando Alejandro apareció al atardecer, ella estaba empacando las últimas cajas. Su expresión le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que él abriera la boca. «¿Qué pasó?», preguntó. «Mi tío no va a ceder. Dice que un niño necesita estabilidad, no una madre soltera que vende dulces en la calle. ¿Y tú qué le dijiste?» «Que si toca a mi hijo, lo destruyo». La ferocidad en su voz la tranquilizó y la asustó a la vez. «Alejandro, tal vez deberías alejarte. Si pierdo a Mateo por tu culpa...» «No», la tomó de los hombros. «No voy a dejarte enfrentar esto sola. Ya perdí 5 años contigo. No voy a perder ni un día más. Pero tu familia, tu empresa... ¡Al diablo con todo eso!». Su voz se quebró ligeramente. «¿No lo entiendes? Tú y Mateo son mi familia ahora, lo único que realmente me importa». Ella vio la desesperación en sus ojos y supo que él también tenía miedo. Miedo de perderlos, de que el destino volviera a separarlos. «Vámonos de aquí», susurró de repente. «¿Qué? Esta noche. Podemos tomar el primer autobús a Barcelona o a Valencia. Desaparecer antes de la audiencia». Alejandro la miró fijamente. «¿Harías eso? ¿Dejarías todo atrás? Por Mateo haría cualquier cosa. Y por ti también». Algo cambió en la expresión de él. La miró como si acabara de declararse, como si hubiera dicho las palabras que llevaba años esperando escuchar. «Te amo», murmuró. «Dios, cómo te amo». Se besaron allí mismo, en medio del mercado que se vaciaba, sin importarles quién pudiera verlos. Era un beso desesperado, lleno de miedo y determinación a la vez. «Vámonos a casa», susurró él contra sus labios. «Tenemos que hablar con Mateo, explicarle». Pero cuando llegaron al apartamento, Teresa los estaba esperando en la puerta. Su expresión era una mezcla de triunfo y agotamiento. «No van a huir a ninguna parte», anunció, «porque no van a necesitarlo». Sacó una carpeta de su bolso mucho más gruesa que la anterior. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro. «La manera de destruir a mi querido tío». Entraron al apartamento. Mateo corrió hacia Alejandro y se colgó de su pierna como si fuera lo más natural del mundo. «Alejandro, ¿vienes a cenar con nosotros?». «Claro, campeón». Teresa abrió la carpeta sobre la mesa de la cocina
mientras ella preparaba algo rápido para cenar. He estado investigando por mi cuenta, explicó Teresa. Mi tío no solo ocultó información sobre ella, también malversó fondos de la empresa, manipuló documentos legales y sobornó al investigador privado para que mantuviera en secreto el paradero de ustedes. ¿Tienes pruebas?, preguntó Alejandro. Todas las que necesitas: transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones, documentos falsificados, suficiente para mandarlo a la cárcel durante años. Ella se acercó lentamente, sin atreverse a sentir esperanza todavía. Esto significa que mañana mismo presentamos una denuncia contra él y que la audiencia de custodia se cancela automáticamente cuando se demuestre que todo el procedimiento se basó en información fraudulenta. Alejandro se dejó caer en una silla, como si las piernas no lo sostuvieran. ¿Por qué haces esto por nosotros? Teresa sonrió tristemente. Porque mi familia lleva demasiado tiempo jugando con las vidas de otros, y porque... Miró a Mateo, que estaba dibujando en la mesa. Porque ese niño merece crecer con sus padres. Después de que Teresa se fuera y Mateo se durmiera, Alejandro y ella se quedaron solos en el salón. La tensión de los últimos días parecía haberse evaporado, dejando solo un agotamiento emocional profundo. No puedo creer que haya terminado, susurró ella, acurrucada contra su pecho en el sofá. Aún no ha terminado, murmuró él, acariciando su cabello. Mañana tengo que enfrentar las consecuencias. Probablemente pierda mi puesto en la empresa, mi herencia. ¿Te importa? Él la miró con una sonrisa que la desarmó completamente. ¿Importarme perder cosas que nunca quise realmente? No. Lo único que me importa está aquí. La besó suavemente. Un beso diferente a los anteriores. Sin urgencia, sin desesperación. Un beso que hablaba de futuros posibles, de mañanas juntos, de una vida que finalmente podrían construir. Alejandro, susurró ella contra sus labios. Sí, quédate esta noche. Él se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. ¿Estás segura? En lugar de responder con palabras, ella se levantó del sofá y le tendió la mano. Él la tomó sin dudar. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Ella cerró la puerta suavemente y se giró hacia él. Han pasado 5 años, susurró. 5 años soñando con esto. Yo también, murmuró él, acercándose lentamente. Cada noche, cada maldita noche. Se besaron de nuevo, pero esta vez fue diferente. Lento, exploratorio, como si estuvieran redescubriéndose. Las manos de él temblaron cuando acarició su rostro, como si todavía no pudiera creer que ella estaba allí. ¿Sabes qué es lo que más he extrañado?, murmuró él contra su cuello. ¿Qué? Tu piel, el sabor de tu piel después de un día bajo el sol. Ella cerró los ojos, estremeciéndose cuando él besó suavemente la base de su garganta. Solo tú me tocaste así, susurró. En 5 años nadie más me hizo sentir... ¿Qué?, preguntó él alzando la vista hacia sus ojos. Viva. Solo tú me haces sentir viva. Alejandro la besó entonces con una pasión que los consumió a ambos. La levantó en brazos, como había hecho tantas veces en sus sueños, y la depositó suavemente sobre la cama. Te amo, susurró mientras la cubría de besos. Te amo tanto que me duele el pecho cuando no estás cerca. Entonces no te vayas nunca más, murmuró ella, enredando los dedos en su cabello. Nunca más, prometió él. Y cuando se amaron esa noche, fue como si los 5 años de separación se desvanecieran, como si sus cuerpos recordaran exactamente cómo encajar, cómo moverse juntos, cómo llevarse mutuamente al límite y más allá. Después, mientras yacían entrelazados, ella trazó pequeños círculos en su pecho con los dedos. Alejandro, cuando todo esto termine, cuando tu familia ya no pueda amenazarnos, ¿qué vamos a hacer? Él sonrió contra su cabello. Vamos a ser una familia. Tú, yo y Mateo, como deberíamos haber sido desde el principio. ¿Y si él no me acepta como padre? Aún no sabe la verdad. Lo aceptará. Ya te adora. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ella se incorporó ligeramente para mirarlo, porque tiene tus ojos y tu sonrisa, y esa manera tuya de hacer que todo parezca posible. Alejandro la besó suavemente. Mañana se lo diremos. Juntos, acordó ella. Y por primera vez en 5 años, ella se durmió sintiéndose completamente segura,
protegida por los brazos del hombre que amaba y con la certeza de que, pasara lo que pasara, nunca más estarían solos. 3 meses después, ella abrió las puertas de su nueva tienda en el centro de Sevilla. Dulces Mateo, decía el letrero pintado a mano que Alejandro había insistido en hacer él mismo, a pesar de sus nulas habilidades artísticas. «Mami, ¿por qué la tienda tiene mi nombre?», preguntó Mateo saltando de un pie al otro por la emoción. «Porque tú fuiste quien me dio la idea de los dulces especiales», respondió ella, acomodando los últimos frascos de caramelos artesanales en los estantes. «¿Y Alejandro va a trabajar aquí todos los días?». Ella sonrió mirando hacia la trastienda, donde Alejandro luchaba con la máquina de café nueva. «Todos los días, amor». La verdad sobre la paternidad había salido de la manera más natural del mundo. Una tarde, mientras los tres hacían galletas en la cocina del apartamento, Mateo había preguntado por qué él y Alejandro tenían los mismos ojos. Alejandro se había arrodillado a su altura y con una sencillez que desarmó a ella, le había dicho: «Porque soy tu papá, campeón, y he estado esperando mucho tiempo para conocerte». La respuesta de Mateo había sido saltar a sus brazos gritando: «Lo sabía, sabía que eras mi papá pirata». Ahora, 3 meses después del escándalo que había sacudido a la familia Mendoza, con Ricardo en prisión y Alejandro oficialmente desvinculado de la empresa familiar, habían construido algo hermoso juntos. «¿Segura que no necesitas ayuda?», gritó Alejandro desde la trastienda, seguido por el sonido de algo cayéndose. «Muy segura», respondió ella riendo. La puerta de entrada tintineó, y Teresa entró con una sonrisa radiante y un ramo de flores. «¿Lista para el gran día?». «Más que lista», respondió ella, aceptando el abrazo de quien se había convertido en su mejor amiga. «¿Cómo están las cosas en la empresa?». «Mucho mejor desde que mi querido primo decidió convertirse en empresario dulcero. Alejandro siempre fue demasiado honesto para ese mundo». Era cierto. Alejandro había florecido desde que comenzó a trabajar con ella. Ya no tenía esa tensión constante en los hombros, esa mirada lejana que ella recordaba de sus primeros encuentros. Ahora sonreía con facilidad, reía con Mateo hasta que les dolía el estómago, y por las noches la abrazaba como si ella fuera su ancla en el mundo. «Papá, ven a ver», gritó Mateo hacia la trastienda. «Ya llegaron los primeros clientes». El corazón de ella se saltó un latido cada vez que escuchaba a su hijo llamar papá a Alejandro. Había sido algo gradual, natural, como si esa palabra hubiera estado esperando 5 años para encontrar su lugar. Alejandro apareció con el cabello revuelto y una mancha de chocolate en la camisa, pero con una sonrisa que iluminaba toda la tienda. «¿Dónde están esos clientes importantes?». Era María del mercado, acompañada por otros vendedores que habían venido a apoyarla en la apertura. «Niña», exclamó María, abrazándola con fuerza. «Mira nomás qué hermosa te quedó la tienda». El día pasó volando entre clientes curiosos, risas y pequeños desastres en la cocina. Alejandro resultó ser sorprendentemente bueno atendiendo clientes. Su sonrisa fácil y su paciencia infinita con los niños compensaban su torpeza con las máquinas. Al atardecer, cuando finalmente cerraron, los tres se quedaron sentados en el suelo de la tienda, rodeados de cajas vacías y papeles de colores. «¿Cansados?», preguntó Alejandro. «Agotada», admitió ella, «pero feliz». «Yo también estoy feliz», anunció Mateo, «y tengo algo para ustedes». Sacó de su mochila una hoja de papel doblada cuidadosamente. Cuando la abrió, ella sintió que el corazón se le derretía. Era un dibujo de los tres. Ella con su delantal lleno de manchas, Alejandro con su sonrisa enorme, y Mateo en el medio, tomándolos de las manos. Arriba, con letras infantiles pero cuidadosas, había escrito: «Mi familia». «Es para colgar en la tienda», explicó Mateo, «para que todos sepan que somos una familia de verdad». Alejandro tomó el dibujo con manos que temblaban ligeramente. «Es el regalo más hermoso que he recibido en mi vida», murmuró, y su voz sonaba ronca. «¿Más hermoso que el reloj que te regaló el abuelo?», preguntó Mateo. «Mucho más hermoso». Esa noche, después de acostar a Mateo en su nueva habitación del apartamento que los tres compartían ahora, Alejandro y ella se quedaron en la cocina preparando masa para los dulces del día siguiente. «¿Sabes qué?», dijo él mientras amasaba. «Nunca pensé que podría ser tan feliz haciendo algo tan simple». «¿Amasar?»,
todo esto, trabajar contigo, vivir contigo, ser padre, se detuvo y la miró directamente. Ser tuyo. Ella sintió que se derretía por completo. Incluso después de 3 meses viviendo juntos, él todavía tenía la capacidad de desarmarla con una sola frase. «Ven aquí», susurró. Él se acercó, y ella notó que tenía harina en las mejillas. Sin pensarlo, se la quitó suavemente con los dedos. «También tienes en el cabello», murmuró peinándolo con los dedos. «Tú también», respondió él, tocando su nariz. Y aquí, se quedaron así, riéndose bajito mientras se quitaban mutuamente la harina, hasta que las caricias se volvieron más lentas, más íntimas. «Alejandro», susurró ella, «sí, ¿alguna vez te arrepientes? De haber dejado todo por nosotros, quiero decir». Él la levantó con facilidad y la sentó sobre el mesón de la cocina, colocándose entre sus piernas. «¿Te arrepientes tú de haberme dado una segunda oportunidad? Nunca. Entonces ya tienes tu respuesta». La besó suavemente, saboreando el momento. Sus besos ya no tenían la desesperación de los primeros días, cuando ambos temían que todo fuera un sueño. Ahora tenían la confianza de quienes saben que tienen toda una vida por delante. «Todavía tienes sabor a verano», murmuró él contra sus labios. «Y tú todavía sabes cómo derretirme completamente», respondió ella, enredando los brazos alrededor de su cuello. Se besaron más profundamente, con esa pasión que nunca parecía disminuir. Las manos de él encontraron su cintura, las de ella se perdieron en su cabello. «Los dulces», murmuró ella cuando él comenzó a besar su cuello. «Los dulces pueden esperar», respondió él, alzándola del mesón y girando con ella en brazos. «Alejandro, la masa se va a echar a perder. Haremos más masa», susurró él besándola de nuevo. «Tenemos toda la vida para hacer dulces. ¿Y para hacer esto? También tenemos toda la vida para esto». La cargó hacia el dormitorio, pasando por delante de la habitación de Mateo, donde se podía escuchar la respiración tranquila del niño. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», susurró Alejandro mientras cerraba la puerta de su habitación. «¿Qué? Que mañana despertaremos juntos, y pasado mañana también, y todos los mañanas que nos quedan». Ella sonrió tirando de él hacia la cama. «Ahora sí estamos en casa», susurró. «Ahora sí», acordó él, besándola de nuevo. «Estamos en casa». Y mientras se amaban esa noche, con la luna filtrándose por las cortinas y el sonido lejano de la ciudad que se dormía, ambos supieron que habían encontrado finalmente su lugar en el mundo. No en una casa ni en una ciudad, sino en los brazos del otro, en la familia que habían creado contra todo pronóstico, en el amor que había sobrevivido a 5 años de separación y había salido más fuerte del otro lado. En la habitación contigua, Mateo sonreía en sueños, soñando con piratas y princesas, con dulces de colores y con la certeza absoluta de que sus padres estarían allí cuando despertara. Todo estaba exactamente como debía ser.